Gracias por la canción de alabanza. Por favor, lea Conviértete en Dios. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si quieres convivir con una vaca madre, debes ser descendiente de una vaca madre. Si quieres convivir con un ciervo madre, debes ser descendiente de un ciervo. Si quieres vivir con un águila madre, debes ser descendiente de un águila madre. Si quieres vivir junto con un fénix madre, debes ser descendiente de un fénix. Si quieres vivir junto con Dios, debes convertirte en un hijo de Dios. En esta hora, ciertamente los haré dioses. El Dios de la palabra del principio, por favor, lea. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Antes de que se crearan el cielo y la tierra, antes de que existiera algo, existía la palabra. Esta palabra es Cristo, y Cristo permaneció con Dios. Es alguien que ha existido antes de la creación del cielo y la tierra. Él, Cristo, es Dios. Él es alguien por quien fueron creadas todas las cosas, y no hay nada que exista que Él no haya hecho. En el principio existía la palabra. En lugar de decir, en el principio existía Dios, dice, existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Siguiente. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos del corazón. No hay criatura a la que la luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel, la palabra de Dios, al que rendimos cuenta. Sí, esta palabra de Dios estaba con Dios y, al igual que Dios, creó el universo. Por lo tanto, la palabra de Dios es el Dios vivo, que se mueve y que es el Todopoderoso que creó el universo, que puede hacer que existan las cosas y también que dejen de existir. Siguiente. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que espada de doble filo y puede atravesar los pensamientos e incluso los deseos de nuestros corazones, revelando todas sus intenciones. Dios está al tanto de todas las personas, sin importar quiénes sean o dónde estén. Ante nuestro Dios vivo, todo queda desnudo y al descubierto. No hay criatura que pueda ocultarse ante los ojos de Dios. Por lo tanto, llegará un momento en que no podamos evitar confesar todo y completamente ante Dios con respecto a todas nuestras acciones. Sí, debido a que esta palabra de Dios se hizo carne, Él era Cristo, y debido a que esta palabra de Dios vino como un libro, Él se ha convertido en la Biblia actual. Sigue con cómo convertirse en un Dios y luego cómo llegar a ser un Dios. Nadie en el cielo, la tierra o el universo puede luchar contra la palabra de Dios. Como Él es el Dios que creó todo el universo, nadie se atreve a tener una contienda con Él. Sin embargo, para aquellos que reciben la palabra de Dios en sus corazones, la palabra de Dios entrará en ellos y vivirá para siempre con ellos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Sí, dice que la palabra de Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, entrará en aquellos que lo acepten, comerá con ellos y vivirá eternamente con ellos como un solo cuerpo. No se puede cambiar la Escritura, palabra de Dios. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Sí, esta es la fórmula para convertirse en un Dios. Quien recibe la palabra de Dios que creó el cielo y la tierra. Quien recibe esta palabra de Dios que creó todo el universo en el principio y que gobierna todas las cosas con el Padre, se convertirá en Dios.
Siguiente. Por lo tanto, aquellos que reciben la palabra de Dios también se convierten en Dios, lo que significa que, como Dios, no morirán. Además, todas las palabras que salen de la boca de alguien que se ha hecho uno con la palabra de Dios no caerán por tierra y seguramente se cumplirán. Es porque se han convertido en Dios que sus palabras se cumplen. Sí, si recibes la palabra de Dios, entonces te conviertes en Dios. Por eso, para las personas que han recibido la palabra de Dios y se han convertido en dioses, todo lo que dicen seguramente se cumple. Entonces, daré algunos ejemplos de personas que realmente se convirtieron en dioses. Moisés. Moisés golpeó a la enorme nación egipcia él solo, con su cuerpo anciano. Cuando dijo, moscas salgan, aparecieron enjambres oscuros de moscas. Y cuando dijo, ranas salgan, todo el palacio del faraón estaba completamente cubierto de ranas. La gente ni siquiera podía comer por todas las ranas y moscas. Y cuando dijo, tinieblas salgan, una tiniebla negra como boca de lobo envolvió la tierra en medio del día. Si Moisés hubiera dicho, moscas salgan, como ser humano, ¿habrían aparecido? No habría aparecido una sola mosca. ¿Crees que Moisés se convirtió en un dios? Es porque se convirtió en Dios que toda la creación le obedeció. Josué. Sabes muy bien que hizo que el sol se detuviera. Si Josué gritara, oye sol, detente, hombre, deja de moverte. Si gritara así, ¿se detendría el sol? No lo haría. El Sol, que es 1,3 millones de veces más grande que la Tierra, viaja más rápido que una bala. ¿Dejaría de moverse solo porque Josué, un ser humano, le gritara? Pero debido a que Josué recibió la palabra de Dios del principio y se convirtió en Dios, el Sol inmediatamente le obedeció. ¿Crees que Josué se convirtió en Dios? Es simple. También, Ezequiel había durado mucho tiempo desde que muchos ejércitos lucharon entre sí, por lo que había un hueso de pierna aquí, un hueso de brazo allá y un cráneo por allá. Y en esas circunstancias, Ezequiel dijo, huesos júntense, y de repente se juntaron, solo porque Ezequiel, un ser humano, dijo, oigan huesos, júntense. Se unirán todos esos huesos viejos que estaban esparcidos por la montaña, el campo y el arroyo. ¿Crees que Ezequiel verdaderamente se convirtió en un dios? Yo lo creo. Todo el mundo va al mercado. Así que, ¿por qué no puedo ir al mercado? Como todo el mundo va al mercado, yo también debería ir. ¿No es así? Es tan simple. Aunque aprendiste mucho de esto durante el gran seminario, lo aprenderás de nuevo. Siguiente. Enoc, Moisés y Elías, quienes ascendieron al cielo, se convirtieron en uno con la palabra de Dios, por lo que se convirtieron en dioses que no pueden morir y fueron al cielo. Sí, era inevitable que Enoc, Moisés y Elías ascendieran al cielo, debido a que se habían convertido en dioses. Tenían que ir con Dios. Siguiente. Además, los que recibieron la palabra de Dios y fallecieron en esta tierra, Eliseo, Juan el Bautista y todos los santos a lo largo de los siglos, debido a que todos se convirtieron en dioses, no morirán, sino que resucitarán y vivirán eternamente con la palabra de Dios en el cielo. No permitirás que tu santo, aquellos que se han convertido en dioses, experimenten corrupción. Los que recibieron la palabra de Dios y se convirtieron en Dios mientras vivan, se levantarán de repente aunque mueran. Es por eso que personas como Juan el Bautista y Eliseo, que fueron decapitados o murieron por enfermedad, se levantarán de repente. Ellos también vivirán inevitablemente con la palabra eterna de Dios. Entonces, no permitirás que tu santo, aquellos que se han convertido en dioses, experimenten corrupción. Las personas que se han convertido en dioses nunca experimentarán corrupción. Incluso si mueren, se levantarán de nuevo e irán a Dios. Castigo divino para aquellos que explotan la Biblia. El mundo actualmente usa esta Biblia, la palabra de Dios, para atacar a los demás, para atacar a las personas que odian. Además, las personas la usan para hacer valer sus opiniones, amenazar a otros y recaudar dinero para ellos mismos.
¿No es así? Está escrito que tales personas recibirán el castigo divino. Esto no es un libro, es Dios. Por favor, lee. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, la Biblia, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Sí, hay mucha gente que parte, separa y recorta la palabra a su antojo, explotándola según sus necesidades. Sin embargo, esta palabra de Dios es el Dios que no puede ser manipulado por un ser humano. No es una cadena de letras, es Dios. Es por eso que este Dios no puede ser dividido, separado o cortado temerariamente. Siguiente. Pero nunca más dirás, el mensaje de Jehová, porque el único mensaje que hablan son sus propias palabras. Han cambiado las palabras de nuestro Dios, el Dios vivo, el Señor Todopoderoso. Así dice Jehová, puesto que ustedes repiten mensaje de Jehová, siendo que les advertí que no la usaran, explotándolas falsamente. Los levantaré como un fardo y los dejaré caer lejos de mi presencia, junto con la ciudad, la tierra, que regalé a ustedes y a sus padres, y echaré de ustedes encima una vergüenza eterna, una vergüenza que nunca se olvidará. Sí, aquí dice que la palabra Dios no debe usarse imprudentemente, pero si se recolecta una cantidad insuficiente de ofrenda monetaria, usan la palabra para decir con severidad, Dios te maldecirá. Además, si la gente no los escucha, dicen, deben someterse a Dios con temor y temblor. Escucha las palabras del siervo de Dios. Así es como todos usan la palabra de Dios para su beneficio. Está escrito que tales personas seguramente morirán por medio del castigo divino. De ninguna manera, la palabra de Dios es algo que un ser humano puede dividir, separar y aprovechar para lograr sus objetivos. Debido a que todas las personas religiosas en la tierra hacen eso, está escrito que incluso la tierra será desechada, el estándar de la salvación. A la ley y a la palabra del testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz de vida eterna en ellos, y morirán. El testimonio de Jesús es verdaderamente el espíritu de profecía. Sí. El estándar de la salvación se menciona aquí. Así como existen las 3 condiciones para la vida eterna, también hay un estándar de salvación que debe cumplirse. Ese estándar es, debes obedecer la ley y la palabra de testimonio. Si lo que dicen no está conforme a estas palabras, no verán la luz de la mañana, de la vida eterna, y morirán. Entonces, ¿qué es la ley? La ley son los 10 mandamientos. Por supuesto, debes guardar los 10 mandamientos. Además, ¿qué es la palabra del testimonio? La palabra del testimonio es el espíritu de profecía. El mundo no tiene idea de esto. La gente en estos días interpreta la Biblia como quiere, y es debido a tales interpretaciones que hay tantas versiones de la Biblia. Pero lo que tengo aquí fue publicado por la Sociedad Bíblica Británica hace 110 años. Un inglés llegó a Seúl y estableció la Sociedad Bíblica Británica. Y fue a petición del pueblo coreano que se publicó este libro. Debido a que los humanos no se han metido con él, el libro está cerca de la versión original, el idioma original. Entonces, el alfabeto coreano que se encuentra en este libro no es el típico alfabeto coreano moderno, es el antiguo alfabeto coreano inventado por el gran rey Sejong. Por lo tanto, debe dominar el chino para poder leerlo, debido a que está repleto de caracteres chinos. No todos pueden leerlo. Y aquí está escrito precisamente, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Permítame simplificar lo que acabo de decir. Hay 3 Biblias en este mundo. El mundo piensa que esta es la única Biblia que existe, y siempre la cargan, peleándose entre ellos. Pero Enoc, Noé, Abraham o Elías ni siquiera vieron esta Biblia, y, sin embargo, vivieron una vida más santa que la nuestra, y luego ascendieron. Y entonces, si esta Biblia no existiera, ¿cómo pudieron ascender? Pudieron leer la primera Biblia. ¿Cuál es la primera Biblia?
Es la Biblia que Dios escribió personalmente sobre toda la creación en todo el universo. Y entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice: Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Desde el principio de la creación, nadie ha visto jamás a Dios, pero dice que seguramente nos encontraremos con Dios en medio de la creación. Sin embargo, la humanidad se volvió incapaz de leer la primera Biblia que Dios escribió personalmente. Se volvieron cada vez más ciegos, sordos y degenerados. Fuera de frustración y lástima, Dios lo escribió con palabras y nos pidió que lo leyéramos y aprendiésemos de Él. Esta fue la segunda Biblia que Él nos dio. Esto es lo que Moisés recibió, instrucciones de registrar hace 3600 años, y lo que fue escrito por los profetas, que se ha convertido en el libro de 66 volúmenes que existe hoy. Pero la gente ni siquiera puede entender esto, y todo el mundo está ocupado aprovechándose de ello. Y entonces, el espíritu de profecía es lo que nos fue dado como una reinterpretación de la Biblia. Es la tercera Biblia. Nadie sabe que hay 3 Biblias en este mundo. Solo llevan este libro y pelean constantemente entre ellos. Esta Biblia ha sido manipulada por el demonio y los humanos, y actualmente es ilegible. A menos que el autor venga a interpretarlo por nosotros, no hay manera de entenderlo. Entonces, ¿cómo surgió la tercera Biblia? Hace unos 180 años, en 1844, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre una joven de 17 años de apellido White, que asistía a una iglesia metodista protestante en los Estados Unidos, y le dijo: la iglesia de Dios debe guardar los 10 mandamientos, y los santos que irán a Dios solo podrán ascender al cielo cuando vivan como Jesús. Le fueron dadas más de 50,000 páginas de su palabra, y esas lecciones son la tercera Biblia, los libros del Espíritu de profecía. Debido a que éramos tan incapaces de entenderlo, se nos dio de nuevo la tercera Biblia, Espíritu de profecía, y lo recibió una joven protestante de 17 años que asistía a la iglesia metodista en Estados Unidos. Su nombre original era Ellen Gold Harmon, pero al casarse, tomó el apellido de su esposo y se convirtió en Ellen G. White. Es una pérdida de tiempo ahondar en eso, así que me detendré aquí. El Espíritu Santo descendió sobre la señora White y dijo: la iglesia de Dios debe guardar los 10 mandamientos. Esta chica había estado observando el domingo como día de reposo. Sin embargo, los santos que irán a Dios solo podrán ascender al cielo cuando vivan como Jesús. Ella recibió esta nueva tercera Biblia. Y así, dentro de este libro, se pueden encontrar todas las enseñanzas sobre la dieta de aquellos que ascenderán al cielo, qué comer, cómo dormir y cómo vivir la vida de un santo. Luego, debes vivir como Jesús, convertirte en un pequeño Jesús. Y dentro de estas 50,000 páginas estaban las enseñanzas del amor de Dios Padre. El mundo actualmente piensa en Dios Padre como un ser aterrador que mira a la gente con ojos de fuego mientras los juzga y los mata, y como el Dios que tiene la intención de quemar a la gente con fuego y azufre. Pero en estos libros se registra en profundidad que Dios Padre nos ama con un amor más grande que el amor de Jesús. Entonces, ¿no eres devoto de Dios? ¿No te has vuelto uno con Él? ¿No te has hecho amigo de Él? ¿Has establecido una relación íntima de padre e hijo con Él? Esta es la luz que surgió del espíritu de profecía. Si no fuera por la tercera Biblia, todos habrían estado temblando de temor de Dios y habrían muerto simplemente invocando a Jesús. Además, la humanidad es de un solo linaje, una sola familia, independientemente de su raza o denominación. Son 50,000 páginas de preciosas palabras que se nos ha dado para que sin duda asciendan al cielo. Por lo tanto, vivir de acuerdo con las palabras de la ley y el testimonio, que son las palabras de los 10 mandamientos y el espíritu de profecía, es el estándar de la salvación. ¿Se entiende eso? Por eso Jesús dijo que los últimos días de la tierra serán como los días de Noé. En ese entonces, los 5 o 6,000 millones de personas murieron y solo 8 sobrevivieron. Será como en los días de Noé. Esto significa que solo habrá pocas personas que alcancen el estándar de la salvación. Hay un gran número de personas reunidas aquí. He tenido un éxito inmenso. Y así,
No hay mayor Biblia que esta. Todo termina con esta tercera Biblia. Originalmente se le dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día se corrompió y tiró todo por la borda, diciendo que no lo necesitaban, y exiliaron a Elena G. White a Australia. Y debido a que ellos siguieron al demonio, ustedes terminaron ganando el premio gordo. ¡Felicidades! La Biblia no es un libro para ser investigado. La Biblia no es un libro normal. Es la palabra Dios del principio. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Cristo del Padre. También la palabra vino a mí como un libro. Es la Biblia. Sí, nunca debes verlo como un libro. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, la Biblia no es un libro para investigar. Es la palabra de Dios del principio de la que la gente debería aprender. La Biblia es algo que nunca debes investigar. Actualmente, no todos dicen que están investigando la Biblia. Las personas investigan la Biblia en las escuelas de teología y los pastores también afirman estar investigando la Biblia, pero no deberían hacer eso. ¿Quién puede investigar a Dios? Cuán presuntuosos son los humanos en estos días, profesando desenfrenadamente que investigan la Biblia. La Biblia no es un objeto de investigación, como si fuera una planta o un insecto. La Biblia no es un objeto para investigar, como si fuera una planta o un insecto. ¿Cómo se puede investigar a Dios? La Biblia es el gran Dios que creó el cielo y la tierra en el principio. Entonces, ¿quién puede atreverse a investigarlo? Todas esas personas perecerán por su blasfemia. Así como en los días de Noé, todos ellos que investigan la Biblia perecerán, sin que quede una simiente. Entonces, ¿cómo se aprende la Biblia? La manera de aprender la Biblia. Aquellos que sinceramente desean aprender la Biblia no deben abrir sus páginas descuidadamente con un abandono irreflexivo. Primero, con la Biblia delante de ellos, deben arrodillarse y orar fervientemente como lo hizo Samuel. Oh Jehová, por favor habla, voy a obedecer. Y solo cuando sus corazones estén sagradamente preparados, deben abrir la Biblia, recibir su enseñanza y obedecer implícitamente. Así es como siempre he aprendido la Biblia y como le he enseñado al mundo lo que he aprendido. Debido a que esta Biblia es el gran Dios que creó el universo, nunca debe abrirse imprudentemente. Cualquiera que tenga un corazón fervoroso de querer aprender de esta Biblia, debe colocarla frente a ellos, arrodillarse ante ella y orar como lo hizo Samuel. Oh, Jehová, por favor habla, obedeceré. Solo cuando sus corazones estén preparados sagradamente de esta manera, deben abrirlo. Nunca deben abrirlo sin pensar. Si lo hacen, entonces esta Biblia, la palabra de Dios, les enseñará personalmente. Así aprendí la Biblia y he enseñado al mundo lo que he aprendido. Soy alguien que ni siquiera ha entrado por la puerta trasera de una escuela de teología. Soy una persona ignorante que ni siquiera ha asistido a ninguna escuela en el mundo. Sin embargo, mis amigos que se han graduado de universidades de renombre y que ocupan posiciones eminentes en Corea y en la sociedad, dicen que tengo una buena educación. Me felicitan así porque aprendí de la palabra de Dios, quien creó el cielo y la tierra, y quien posee sabiduría y conocimiento infinitos. Como saben muy bien, ni siquiera he visto la entrada trasera de una escuela de teología, y ni siquiera asistí a una escuela en este mundo. Soy una persona completamente ignorante, pero mis amigos, que son graduados de las mejores universidades, dicen que tengo una buena educación. ¿Por qué? Debido a que he aprendido de la palabra de Dios que creó el universo. No pueden evitar decir eso. Siguiente. En la década de 1970, cuando tenía 30 años, mientras criaba a mis 3 hijos en un valle remoto del monte Hiri y cultivaba, recibí tutoría privada individual todos los días por 3 a 5 horas al amanecer. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. El Dios Espíritu Santo Consolador se convirtió en mi tutor personal y me convirtió en el hijo que soy hoy. Sí, en la Biblia Jesús dijo claramente, el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Él enseñará todos los secretos y revelaciones del cielo y de la tierra. Esta es la escritura que vino a mí. Mientras criaba a mis 3 hijos en un valle remoto del monte Hiri, recibí tutoría privada todos los días por 3 a 5 horas al amanecer.
Es por eso que puedo enseñar con confianza al mundo lo que he aprendido. Siguiente. Si buscas en la historia de la humanidad, la historia de la tierra, entre las personas que cumplieron gloriosamente la santa providencia de Dios en cada época, ¿alguna vez hubo una sola persona que cumplió la providencia de Dios estudiando en una escuela de teología humana o aprendiendo de un maestro humano? Trate de encontrar uno. Sí, a lo largo de los miles de años de historia, entre las personas que cumplieron la grandiosa y gloriosa providencia de Dios y cambiaron el mundo, ¿de qué escuela de teología se graduaron? ¿De qué escuela de teología se graduó Enoc? ¿De qué escuela de teología se graduó Noé? ¿De qué escuela de teología se graduó Elías? ¿De qué escuela de teología se graduó Juan el Bautista? ¿De qué escuela de teología se graduó Jesús? Antes de salir a salvar el mundo, todos fueron instruidos en privado por Dios en el campo y en la montaña. ¿Alguno de ellos se graduó de una escuela de teología? Los hombres de Dios que cumplieron la gloriosa providencia de Dios no se graduaron de teología ni de escuelas mundanas. El Dios Consolador, tu Dios, vendrá y te enseñará todas las cosas. Aprendieron todo de la palabra de Dios y luego cumplieron la gran providencia de Dios. ¿Es así? En estos días, dicen que no puedes llegar a ser ministro a menos que te hayas graduado de una escuela de teología. Pero Dios nunca ha usado una persona que se graduó de una escuela de teología. En los últimos días de esta tierra, cuando la población esté en su punto más alto, cuando el pecado prevalezca más en los últimos días de la tierra, ¿cómo no puede Dios enviar a un Salvador una vez más? Como Dios, que en cada época envió a un hombre de Dios para salvar al mundo, ¿no podría enviar al Hijo que Él ha preparado en los últimos días de esta tierra, en un momento en que la población está en su apogeo y el pecado es más frecuente? Él definitivamente lo enviará. ¿No es así? Continúe leyendo. En realidad, el Señor Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Cuando Dios llevó a cabo su providencia, siempre la hace pública primero a través de su profeta. Haré esta obra, juzgaré, salvaré. Después de eso, Él lo hace. No hay nada que Él haga de forma indecisa o en secreto. Él lo expone todo y deja que todo el universo lo sepa. Por eso dice, en realidad, el Señor Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Siguiente. Justo antes del juicio final de la tierra, Dios seguramente enviará al Hijo que ha preparado personalmente para llevar a cabo la salvación. Solo entonces, Él terminará con todo. ¿Crees que así sucederá? Antes de acabar con todo, Dios ciertamente otorgará su gracia final. Siguiente. Escrito está que hay un solo Dios, un solo Señor y una sola fe. Entonces, ¿por qué han surgido tantas denominaciones en el mundo? Es porque los humanos hacen a un lado a Dios, se sientan y mientras profesan estar investigando la Biblia entre ellos, crean doctrinas. Por eso hay tantas denominaciones. Si hubiéramos aprendido la Biblia directamente de Dios como lo hicieron nuestros predecesores en la fe y Jesús, entonces todo el mundo tendría una sola denominación. En consecuencia, no habría denominaciones peleándose entre sí. El mundo entero sería una hermandad y una familia muy feliz. Hay un solo Dios, un solo Jesús y una sola fe. ¿Qué pasa con las denominaciones? Solo debe haber una denominación. Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones mordiéndose y desgarrándose unas a otras? Este es el resultado de humanos ineptos sentados que mientras profesan investigar la Biblia, crean doctrinas. Dios nunca ha dado tales doctrinas. Por eso hay tantas denominaciones que se muerden, se desgarran y se pelean entre sí. Entonces, ¿cómo estamos viviendo actualmente? Por favor, lea. Aquí tenemos hermanos reunidos de 10 países: Estados Unidos, Japón, Corea, Brasil, Filipinas, Rusia, Uzbekistán, Taiwán, Dinamarca y China, que se han convertido en una sola familia y viven juntos, felices como hermanos, hermanas, tíos y tías. Cuando hay una barrera del idioma, nos sonreímos con los ojos. Nos servimos y vivimos amándonos uno al otro como verdaderos hermanos. Esta es la verdadera iglesia establecida por Dios. Hermanos de 10 países se han reunido aquí, pero no hay peleas. Todos somos hermanos y hermanas mayores y menores, tías y tíos. ¿No es así? Esta es la verdadera iglesia de Dios.
10 naciones se han reunido aquí, y cuando hay una barrera del idioma, nos sonreímos cálidamente unos a otros, expresando amor con nuestros ojos. Expresemos nuestro amor sirviéndonos y ayudándonos unos a otros, por lo que no hay peleas de ningún tipo, y no hay necesidad de un traductor. Podemos conocer los sentimientos del otro con solo mirarnos, pero en el mundo, los ciudadanos de un mismo país luchan con otros muy ferozmente. ¿Creen que vivir felizmente así es realmente la verdadera iglesia? Por favor, continúen leyendo. Pero las emisoras coreanas informan que Doalnara, que vive tan feliz como una sola familia, está confinando a la gente y obligándola a trabajar, y que está deteniendo a la gente confiscando sus pasaportes, y abusan de los niños con trabajos forzados mientras les niegan una educación. No solo eso, mataron a 5 niños pequeños y los ofrecieron como sacrificio. ¿Cómo podría cualquier persona que se respete a sí mismo hacer tales acusaciones? No importa cómo reconforten y consuelen a los padres afligidos, es difícil para ellos superar su dolor. Pero vomitar tales cosas. De hecho, si son humanos, entonces deberían vivir como humanos. En estos días, todas las empresas de transmisión están clamando que confinamos a las personas, confiscamos sus pasaportes y los obligamos a trabajar. Ni siquiera educamos a nuestros hijos. Todo lo que hacemos es abusar físicamente de ellos y obligarlos a trabajar. Incluso matamos a 5 niños y los ofrecimos como sacrificio. Hermanos, ¿puede cualquier ser humano que se respete a sí mismo decir tales cosas? Es por eso por lo que las empresas de transmisión de hoy serán totalmente aniquiladas. Si son humanos, entonces deben vivir como humanos. Esos locutores no son seres humanos. Y entonces, cuando les preguntamos a esos productores, ¿por qué están transmitiendo tonterías tan ridículas? Su respuesta es, porque informantes que escaparon de ese lugar nos lo reportaron. Si ese es el caso, entonces deberían venir aquí personalmente y comprobarlo por sí mismos. ¿Está bien escuchar solo un lado de la historia y luego transmitirlo sin verificar nada? Deberían venir aquí personalmente y quedarse aquí durante unos días o incluso un mes y comprobarlo por sí mismos. Entonces, ¿quiénes son esas personas que afirmaron haber escapado? Por favor, sigue leyendo. Son personas que hicieron cosas que eran impropias de un santo de Doalnara y, habiendo perdido todo sentido de la vergüenza, se quedaron fuera de su propia voluntad. No solo no se escaparon de aquí, sino que Doalnara pagó todos sus pasajes aéreos y gastos de viaje. Algunos de ellos ni siquiera donaron tanto, y sin embargo, tienen el descaro de decir, compré boletos de avión para mi familia y para mí, y, sin embargo, pagamos todos sus pasajes aéreos y gastos, y especialmente a las personas que se encuentran en una situación difícil. Los despedimos con varios miles de dólares, pero luego mienten, diciendo que escaparon de aquí. ¿Este lugar es una prisión de la que se necesitan escapar? ¿Qué dice aquí en términos de aquellos que afirman haber escapado? Son personas que hicieron cosas que eran impropias de un santo de Doalnara y, siendo desvergonzados, dejados por su propia voluntad. ¿Es correcto? Nadie los expulsó. Se fueron por su propia voluntad, habiendo perdido todo sentido de vergüenza. Y luego hubo otros que se portaron mal, sin importar cuánto los amonestaran nuestros hermanos. Así que no tuvimos más opción que enviarlos lejos. Y así, ellos son los que se fueron de este lugar y les dijeron a los productores mentiras tan escandalosas. Siguiente. Mirándolos allí, sentados, siendo entrevistados por el reportero, no importa cuán disfrazadas fueran sus voces, era fácil reconocerlos. ¿Por qué? Porque hemos vivido juntos y, sin embargo, el productor lo transmitió al mundo, sin ni siquiera confirmar los rumores, sin fundamento. Se sentaron frente al director y dijeron con la voz disfrazada, «Oh, es un lugar muy terrible, pero todos podríamos decir quiénes fueron. Son todas las personas que hicieron cosas muy malas cuando estuvieron aquí. Ya que todos están aquí, levanten la mano si alguna vez vieron que hayamos cerrado la puerta principal y hayamos confinado a todas esas personas que se fueron detenidas a la fuerza. Nunca hemos retenido a alguien que quería irse. Cientos de personas han ido y venido. Incluso hoy, si deseas salir de este lugar, puede hacerlo en cualquier momento. Y si quieres volver a entrar, puedes hacerlo. ¿Es así? Por favor, lea Doalnara de Libertad y Felicidad.
Hemos tenido invitados distinguidos que nos visitan y se alojan aquí. El presidente de una destacada empresa de medios de comunicación en Corea y su esposa se tomaron el tiempo para quedarse con nosotros durante más de 10 días. Asistieron a nuestro alegre concierto al aire libre, cantaron canciones y la pasaron muy bien aquí. Y continúan publicando artículos sobre lo hermosa que es Doalnara. Este lugar no está cerrado. Cualquiera puede visitarlo para descansar o para recrearse. Definitivamente no impedimos las visitas de extraños. ¿Qué dice aquí? El presidente de una destacada empresa de medios de comunicación en Corea y su esposa vinieron aquí y no cantaron con nosotros cuando cantábamos alegremente durante nuestro concierto al aire libre, y al regresar a Corea continúan publicando artículos sobre cómo Doalnara es un país hermoso. Sacó tiempo de su apretada agenda para pasar más de 10 días con nosotros porque le gustamos. Siguiente. Además, el presidente de la Asociación Coreana de Periodistas visitó nuestras sucursales en Corea e incluso nuestra sucursal en Brasil en el transcurso de 20 días y durante su estadía se zambulló en el río y nadó con nosotros. Y al regresar a Corea, continúa publicando artículos sobre Doalnara en los medios nacionales e internacionales. Los periodistas no son perspicaces, son excepcionalmente sagaces. Y sin embargo, el presidente de la Asociación de Periodistas pasó más de 20 días visitando nuestras sucursales en Corea y también vino hasta el Nuevo Cielo aquí en Brasil e incluso nadó conmigo. Y al regresar a Corea, continúa publicando artículos sobre lo agradable que es este lugar. Sin embargo, estos sinvergüenzas, sin ninguna verificación de hechos, escuchan incondicionalmente las palabras de los informantes mentirosos y luego dicen cosas indecibles sobre nosotros. Por eso está escrito que el Dios del cielo ciertamente juzgará a los que presentan lo que es verdadero como falso. Cualquier persona en los medios que quiera despejar su mente de su proyecto de escritura es más que bienvenida a venir aquí para tomarse un descanso. Así es este tipo de lugar. Esto significa que cualquier periodista que esté cansado y necesite un descanso de su proyecto de escritura es bienvenido a venir aquí para tomar un descanso. Incluso les dejaremos usar toda la casa para que puedan descansar cómodamente. Pero dicen que este es un lugar donde las personas son detenidas y obligadas a trabajar. El absurdo nos deja sin palabras. Mira las caras de las personas reunidas aquí. ¿Son estos los rostros de personas que han sido sometidas a trabajos forzados? Entonces, la gente está reunida aquí para comenzar a bailar cada vez que haya una oportunidad de hacerlo. Las personas que están sujetas a confinamiento y trabajos forzados, ¿pueden hacer eso? Es tan confuso. Siguiente. El pecado de representar falsamente al Dios verdadero como malvado, impidiendo así que innumerables personas vayan a ese Dios, lo que resulta en su muerte, es el peor crimen de asesinato que supera a cualquier otro crimen. Por lo tanto, el Dios verdadero aparecerá personalmente y con castigo divino, y ciertamente matará a estos asesinos. Ahora, ese momento ha llegado. Es un pecado imperdonable representar falsamente al Dios verdadero como un demonio engañoso. Y mientras que incontables almas deberían estar yendo al Dios verdadero y recibiendo salvación, no pueden hacerlo por la desinformación. En cambio, se extravían y deambulan afuera y terminan muriendo. ¿Saben cuán grave es este crimen de asesinato? Es cometer el pecado de matar a miles de millones de personas. No hay manera de ser perdonado por esto. Seguramente deben ser aniquilados. No importa cómo lo mires, sus acciones actuales merecen la muerte. ¿Cuánto han sido insultados a los verdaderos hijos e hijas, a los príncipes y princesas que fueron engendrados por Dios, el gran Rey del universo? ¿Cuánto han pisoteado tan vergonzosamente a las novias, las emperatrices del Jehová de los ejércitos? Ellos también expulsaron al Hijo, que es igual a Dios Padre, a través de sus falsas acusaciones, y mataron a este Hijo que vino a la tierra, y a través de su falsa representación, que impidió que la humanidad fuera a Dios. Los mataron a todos. Este es el crimen más grande, un crimen que no tiene precedentes desde el comienzo de la creación. Seguramente deben ser aniquilados. Siguiente. Ciertamente, con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Ciertamente lo verás con tus propios ojos.
Así como está escrito, claramente los verán morir por el castigo divino. Considero que el festival de ayer es el último. Comenzará un nuevo juicio. Siguiente. Entonces de repente vendrá sobre ellos la ruina y no escaparán. A nuestros padres reales celestiales, que han hecho que nuestra Dualnara trascienda sobre todos los países, denominaciones y razas, para vivir felices como verdaderos hermanos y una sola familia del cielo. Rendimos eterna gratitud, adoración y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta feliz nación es el cielo. Los extranjeros que ni siquiera pueden comunicarse entre sí se aman tan cálidamente. ¿Es este un amor de humanos mundanos? Es un amor que da el Dios del cielo. En conclusión, ¿qué dicen esas personas inhumanas? Suksun Myung-ho de Dualnara profesa ser Dios. ¿No es así? Él dice ser Dios. Afirmo ser Dios porque soy Dios. Sería erróneo y ridículo que alguien que no es Dios diga que es Dios. Pero si Dios viene y dice yo soy Dios, entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué tiene de malo que un ser humano diga que es un humano? ¿Debería un ser humano decir que es un cerdo? Soy un cerdo. Eso sería absurdo. Por eso es imposible comunicarse con los cerdos que comen caca. Entonces, ¿se han convertido en dioses en esta hora? Al aceptar la palabra Dios del principio, Moisés se convirtió en Dios, Josué se convirtió en Dios, Ezequiel se convirtió en Dios, Juan el Bautista se convirtió en Dios, y yo también me convertí en Dios. Hermanos, ¿se han convertido todos en dioses? ¡Felicidades! Lea Salmos 2, 7. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Sí, Jehová, Dios, viene y dice, tú eres mi hijo, mi cerdo, tú eres mi hijo, mi descendencia. Hoy yo te he engendrado. Por eso, como dioses, entonces, si una vaca engendra a un ternero, ¿ese ternero es un cerdo? Si una vaca engendra un ternero, entonces es una vaca. Si un humano engendra a un humano, entonces esa persona es un humano. Y Dios está diciendo que Él te ha engendrado. Así que si no eres Dios, entonces, ¿qué eres? Felicidades por convertirte en un Dios. En esta hora, todos ustedes han nacido como dioses. ¿Quién los engendró como dioses? Yo lo hice. Por eso soy la madre verdadera. ¿Alguna vez les pedí que me llamaran madre verdadera? Se dieron cuenta que yo soy quien los engendró. Es por eso que me llaman madre verdadera. Estamos hechos a la medida del cielo. Estoy verdaderamente agradecido con nuestro Dios, con nuestros padres verdaderos, con nuestro Padre verdadero y nuestra Madre verdadera, que nos han dado una luz tan enorme y una gracia tan inmensa. Dioses, nos levantamos y bailamos. Bailemos la alegre danza de los dioses. Canción 442. 충동시 동시
사랑하는 아빠, 오늘 80성수 성탄절을 맞이하여 이렇게 영광스러운 하나님이 되는 대은총의 축복을 허락하신 아빠 너무너무나 감사드립니다. 아빠 80평생의 우리 엄마의 생애는 이 귀신이 절대 율법을 지킬 수 없다고 그렇게 기만하고 속여왔던 것을 다 부수시고 생애 한 걸음 한 걸음마다 율법을 완벽하게 지켜내시면서 흠도 점도 없는 생애로 완전한 승리를 하셨습니다. 아빠, 이러한 승리하신 생애로 우리는 새 생명을 얻게 되었고 우주는 부활하게 되었습니다. 우주는 영원히 숨을 쉬면서 율법을 수호하고 지키면서 살게 되었습니다. 너무너무나 감사드립니다. 오늘 또한 너희는 하나님이 되어라고 아빠, 우리를 완전한 하나님의 차원으로 완전하게 이끌어 주셔서 감사드립니다. 소가 소를 낳고 말이 말을 낳고 새가 새를 낳지 하나님이 낳으면 하나님이지. 아빠, 이 귀신이 떠드는 소리 다 짓뭉개 버리시고 완벽한 복수를 하게 해주심을 너무너무나 감사드립니다. 아빠, 감히 하나님을 대적하고 하나님을 해코지 하려고 했던 이 못된 귀신과 귀신의 시종자 그 사주를 받은 것들 우리 하나님 영광스럽게 이제는 높여주셔서 통쾌한 역사가 이제부터 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 인성의 사역은 다 끝났다고 이제부터 신성의 사역을 시작한 것을 저것들은 눈치도 못 챈다고 말씀해 주신 것처럼 이제부터 우리 하나님의 프로그램대로 대영광 받으실 수 있도록 하여 주옵시고 신나는 역사가 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 아빠, 얼마나 이 시간에 대축복의 말씀을 주셨습니까? 하나님 되는 방법을 알려주시고 구원의 표준을 알려주시고 성경 배우는 법을 알려주시고 돌나라가 얼마나 자유의 행복 넘치는 그런 나라인 것을 이 시간 알려주시면서 이 못된 것들 가짜뉴스를 퍼뜨려서 이렇게 행복하고 자유로운 이런 곳을 어떻게든지 해하려고 해파하려고 달려들었던 이것들 반드시 싹 죽일 거라고 말씀해 주신 대로 이제부터 신나게 차곡차곡 심판을 베풀 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 우리 엄마께 최고의 기쁨과 행복을 안겨드리는 신성의 발걸음이 이어질 수 있도록 인도해 주실 아빠께 감사드리옵고 대승리하신 우리 엄마 거룩하신 성으로 기도했습니다. Terminemos con hurras. A nuestros padres reales celestiales que nos han engendrado como dioses inconfundibles. ¡Hurra! 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 A nuestros padres verdaderos que nos permitieron vivir para siempre juntos con nuestros padres celestiales. ¡Hurra! 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 Felicidades.